¿Sabes cómo se calcula el estado de resultado y el flujo de efectivos? Hola, mi nombre es Ana y hoy vamos a estar viendo cómo calcular específicamente el estado de resultado y el flujo de efectivos. Y vamos a empezar primero a través de una pizarra donde vamos a ver ejemplos fáciles y prácticos para que ustedes puedan entender bien exactamente cuál es la diferencia. Y luego de que puedan entender cuál es la diferencia y cuáles son estos conceptos, vamos a ir a hacerlo a través de Excel. Para eso vamos a utilizar un pizarrón. ¿Y por qué voy a utilizar un pizarrón y me voy a correr de escena? Porque si empiezo directamente con un Excel, sé que muchos emprendedores se van a agarrar la cabeza y van a decir, esto no es para mí. Y la realidad es que esto es para todos. Simplemente tenemos que aprender o entender cómo funciona y el resto, déjame decirte lo que Excel te lo va a calcular bastante fácil. Ahora bien, empezamos a dividir los conceptos y después vamos a verlo a través de Excel. Y lo que voy a empezar a dividir los conceptos es de dos palabras claves, que es devengado y percibido. Y vamos a ver qué significa cada una de estas dos palabras, cuáles son sus diferencias y por qué es tan importante saber. Concepto de lo vengado y concepto de lo percibido. Lo devengado es aquello que se registra en el momento en el que ocurre. Por ejemplo, yo hago una venta el 5 de mayo a una venta y yo la voy a registrar cuando esa venta ocurre. Eso es el concepto de lo vengado. Ahora bien, veamos qué es el concepto de lo percibido. Yo realizo una venta el 5 de mayo, sin embargo, la cobro el 1 de junio. Eso quiere decir que yo mi venta la voy a registrar en el momento que, como la palabra dice, la percibo, que cuando me ingresa o me egresa el dinero, ¿sí? No cuando realmente funciona. Vamos a ver otro ejemplo. Yo hago una compra de mercadería, vamos a ponerle el 10 de mayo. ¿Sí? A través del concepto de lo devengado, el día 10 de mayo yo tengo que registrar esa compra de mercadería. Pero sin embargo, yo la pago a 30, 60 y 90 días. ¿Qué quiere decir? Que yo esa compra de mercadería la voy a registrar a través de lo percibido en 30, 60 y 90 días, cuando yo realizo realmente el egreso del dinero. ¿Y por qué este concepto resulta tan importante para nosotros? Bueno, pues porque el estado de resultado y el de flujo de fondos se rigen por dos situaciones distintas. El estado de resultado se va a basar por lo devengado, es decir, cuando ocurre el hecho. Y el estado de flujo de efectivo, de flujo de fondo, como quieran llamarlos, a través de lo percibido. Empezaste a conocer algo súper importante y que va a ser una división extremadamente importante al momento de calcular los números y ver si ganaste, perdiste en tu negocio. Y ahora vas a ver por qué es tan importante el conocimiento de ambos dos estados. Vamos a empezar a ver el estado de resultado, que dijimos que era a través de lo devengado. Estado de resultado a través de lo devengado. Y voy a decir que yo soy una vendedora de remeras y en cada una de mis remeras que vendo salen 5.000 pesos cada una. ¿Sí? Vamos a poner que estamos en el mes de junio, de cualquier año, no importa el año que sea, estamos en junio y yo en ese mes de junio vendí 10 remeras a 5.000 pesos cada una. Cada una de esas remeras tiene un costo de 2.500 pesos. Entonces voy a calcular mi estado de resultado y mi estado de resultado va a ser así sencillo, va a ser 10 por 5.000, que son 50.000. Eso es mi venta, menos mi costo, que ya dijimos que eran 2.500 cada una de las remeras, la multiplico por los 10 y me da a dar 25.000. Y acá voy a tener mi margen bruto o resultado bruto. Dato bastante importante el resultado bruto. Ahora bien, ¿queda acá mi estado de resultado? No, mi estado de resultado no queda acá. Hay que seguir. Entonces vamos a decir qué otros gastos incurrí para hacer la venta de esas 10 remeras. Por ejemplo, yo tengo un gasto de alquiler de 10.000 pesos,
que esto se resta, y también tengo otros gastos como luz, gas, teléfono, etcétera, etcétera, de 5.000 pesos. Quiere decir que ese mes yo gané, hacemos 25 menos 10 menos 5, que me da 10.000 pesos. Quiere decir que yo ese mes tuve una ganancia, o llamémoslo resultado neto, de 10.000 pesos. Ahora bien, vamos a ver cuál es la diferencia con el flujo de efectivo. Vamos a ver el flujo de fondos o flujo de efectivo, como quieran llamarlo. En el flujo de fondos yo voy a decir que en junio yo vendí esas 10 remeras. La primera pregunta que me voy a hacer es, ¿cobré esas 10 remeras? Y la verdad es que no. ¿Por qué no? Y bueno, porque vendí 5 remeras en efectivo y 5 remeras las vendí para el mes que viene, a 30 días. Con lo cual, mi flujo de efectivo me va a decir que solamente me ingresó la mitad de las remeras. Solamente me ingresaron dinero por 5 remeras que yo había vendido a 5.000 pesos. Con lo cual, mi ingreso fue de 25.000 pesos. Ok, me ingresaron 25.000 pesos este mes. Podemos decir, si quieren, que además tenía un saldo del mes pasado, que cobré una remera que era del mes pasado, de 5.000 pesos también. Así entienden cómo se va difiriendo en el tiempo lo que es el flujo de efectivos. Entonces, en total yo cobré 6 remeras. 5 que cobré en junio, que eran de junio, de ventas de junio, y una que era una venta que había hecho en mayo. Pero como era venta de mayo, igualmente la cobré en junio y mi ingreso es de 30.000 pesos. Ahora bien, ¿qué hice luego con ese dinero? Fui y compré a mi mayorista, compré mercadería y compré 10 remeras porque me hacía falta, porque hacía un tiempo que yo no compraba remeras y tenía que reponer. Compré 10 remeras a 2.500 pesos, que dijimos que era el costo previo. O sea que yo compré remeras por 25.000 pesos. Pero además pagué el alquiler, porque el alquiler lo tenía que pagar sí o sí, si no me sacaban el local, por 10.000 pesos. Y también pagué otros gastos. No pagué los 5.000, pero sí pagué 3.000. ¿Qué me está sucediendo acá? Vamos a dar 30 menos 25 me quedaron 5. 5 menos 10 me quedan 5, menos 3 me quedan 8. 8.000 pesos negativos es mi caja. En mi caja me quedaron 8.000 pesos negativos. ¿Estos 8.000 pesos negativos que me quedaron significa que mi negocio no es rentable? No, claro que no significa que mi negocio no es rentable, pues yo estoy ganando a través de mis ventas. Significa que mis ingresos y egresos no se produjeron en el mismo momento. Por esto es muy importante hacer una división de lo que es un estado de resultado y un flujo de fondos y ver exactamente cómo se calculan. Ya tenemos la base, ya sabemos ya tenemos el concepto de cómo se calcula cada una de las cosas. Ahora vamos a empezar a complejizar un poquito más las cosas. Bien, repasemos. Ya tenemos bien en claro cuál es el concepto de lo devengado y cuál es el concepto de lo percibido. Ahora entiendan la diferencia bien, porque es tan importante tener el conocimiento de ambos estados. ¿Les gustaría que los calculemos? Que veamos con un ejemplo totalmente real cómo podemos calcular ambos ejemplos, ambos estados. Ya sabemos que son importantes, ya sabemos cómo se calculan, ya sabemos cómo funcionan. Vamos a un ejemplo práctico y vamos a usar Excel. Algunas salvedades a través del Excel. El Excel es una herramienta muy poderosa, es muy importante, pueden aprender a usarla. Si no la saben usar, tranquilos, estoy haciendo un curso para que todos aprendan a realizar Excel, pero además te quiero contar que yo ya tengo una planilla totalmente diseñada para que vos puedas sacar el estado de resultado y el flujo de fondos simplemente cargando algunos datos. Con lo cual, en el ejemplo práctico vamos a utilizar esta planilla. Vos, si sos un experto en Excel o si conocés de Excel, la podés hacer sola. Y si no, escríbeme, llámame, que puedo venderte esta planilla y facilitarte un montón el laburo. Bueno, acá les quiero mostrar un poco por qué les digo que Excel es una herramienta súper poderosa. Si no estás llevando un sistema de gestión, déjame decirte que Excel es la segunda opción económica y súper sencilla para llevar tus números. Vamos a ver una planilla, que esta planilla la diseñé yo
cada uno puede diseñar la planilla que quiere, pero lo que tiene es que volqué el mismo ejemplo que lo que vimos anteriormente en el pizarrón. Claro, sí, puedo llevar los números en un papelito, en un librito, en cualquier cosa, pero cuando los números se vuelven muy grandes o cuando las transacciones son diarias y son un montonazo, vamos a suponer que en lugar de vender 10 remeras, como en el ejemplo anterior, en realidad vendemos 50 remeras por día, la realidad que recordar qué cobramos, qué llevamos, qué hicimos, qué trajimos y calcular estos dos estados a través de un librito se vuelve bastante complejo. Por eso les digo, utilicen herramientas, que herramientas hay un montonazo y Excel para principiantes y para los que recién empiezan es una herramienta que te va a ayudar un montón a hacer los cálculos solos. Yo saqué una planilla que no la pude calcular haciendo el video porque se me empezó a trabar todo y dije, bueno, voy a hacer la precarga de los datos y les voy a mostrar más o menos cuál es la información que saca solo y qué es lo que tenemos que cargar. En este caso yo voy a ingresar, vamos a tener la información de las ventas y día a día, cada vez que realizo una venta, voy a ingresar la fecha en que se realiza la venta. Este dato que está en gris me lo va a calcular solo, lo que es la cantidad que se vendió, el producto y cómo vendo. ¿Por qué digo que este producto se va a realizar solo en mi planilla? Ustedes si quieren lo pueden hacer manualmente y está bien también en mi planilla porque yo ya tengo previamente cargado que cada vez que yo maneje con mi banco 1 y utilice una tarjeta de débito, lo que me va a hacer es que me va a cambiar a 20 días acá porque es lo que me tarda a mí cada vez que alguien pasa una tarjeta de débito y que la fecha de ingreso entonces va a ser esta. En este caso puse banco 1, banco 2 para no tener que poner ningún dato, pero bueno, fíjense que por ejemplo en el caso que yo le ponga tarjeta de crédito, a ver si otra vez se me trabó. Tarjeta de crédito me va a dar 10 días, pero vamos a hacer con la tarjeta de débito, se va a trabar un poquito, por esto que les digo que no puedo estar haciendo las dos cosas a la vez. Ahí está, ahí puse mi tarjeta de débito y me va a calcular que me va a ingresar en 20 días. Con lo cual yo solo voy a ingresar esto, mi información de venta. Todos los días voy a ingresar qué voy vendiendo. Imagínense que si tengo 800.000 ventas, lo hago rápido, es sencillo. Esta información, si todavía no sé cómo cuadrar toda esta información, lo puedo poner de manera manual, no me va a llevar un gasto extra de tiempo. Ahora bien, voy a cargar las compras. Sigo con el mismo ejercicio anterior. Fíjense que voy a poner que acá puse que en mayo vendí una remera, 5.000 pesos, que me entra en junio. Acordamos que estábamos viendo el estado de resultado de junio. Que en junio vendí en total 10 remeras, 5 vendí en efectivo y 5 vendí a cuenta que me ingresa en julio. Lo mismo con las compras. Voy a decir que voy a estar cargando los datos. Primero los datos de la factura. ¿Sí? Cuándo es la fecha de la factura, el número de factura, quién es mi proveedor, qué es cantidad que compro. Si es mercadería, identifico qué mercadería estoy vendiendo. En mi caso yo puse remeras, pantalones, suéter sin camisa. El precio unitario me va a calcular el precio total. Y además voy a poner qué tipo de débito es. Si es una mercadería, por ejemplo, si yo pongo gastos de alquiler, me voy a poner gastos fijos. Si pongo otro tipo de gastos, va a ir cambiando en gastos variables. No nos vamos a complicar demasiado con esto porque no es mi idea. No tengo que tocar más la planilla porque se me sigue trabando. Y voy a poner los datos del pago, cuando realicé el pago de mi factura. ¿Sí? Las facturas acá pongo que se me debitaron en estas fechas. Vamos a ver qué pasa con el estado de resultado y el flujo de fondos. Vamos a ver el mismo ejemplo anterior, pero calculado solo. En este caso yo no tuve que hacer nada más que cargar mis datos de manera diaria y me calculó cuál es estábamos viendo junio, mi estado de resultado a junio, que vimos que era 10.000 pesos. Y me hizo lo mismo con el flujo de efectivos a junio, que vimos que era menos 8.000 pesos. ¿Qué hace esta planilla? Te calcula todo solo. Entonces, por eso digo que Excel es una herramienta súper importante. Bien, ya vimos la diferencia entre devengado y percibido, la diferencia entre un estado de resultado y un flujo de fondos.
Ya vimos la importancia de llevar estos dos estados debido a que ambos informes me dicen cosas distintas y ahora vimos por qué es tan importante llevarla en Excel debido a que tenés un montón de posibilidades de que te lo cargue solo y vos simplemente tener que cargar datos. Ahora bien, a continuación te voy a dejar un resumen. Si querés, lo que puedes hacer es hacerle un print de pantalla a estos resúmenes para tener esta información de manera constante. Pero no te olvides de suscribirte a mi canal, de compartirme, de darle like y dejarme abajo en sugerencias qué querés que veamos. Igualmente me queda pendiente ver cuál es el punto de equilibrio, qué es, para qué sirve y cómo calcularlo, que eso lo vamos a ver en la próxima. Y lo que viene de ahora a lo que termina de esta semana, vamos a estar avanzando con el curso de Excel. No dejes de compartirme, de pasarme hacia un emprendedor que quiera aprender, que necesite aprender. Y no te olvides, soy Ana, soy contadora y puedo ayudarte en todo lo que necesites. Si necesitas que lleve tus papeles, si necesitas que te dé una mano con Excel, si necesitas que te haga una planilla específica para llevar tu negocio, podemos hablar, charlar y concretar una cita, ya sea por teléfono o por Zoom o como sea, y puedo ayudarte a llevar tus números de manera mejor. Resumen de vengado percibido. Devengado reconoce un ingreso o un egreso en el momento que ocurre independientemente que se haya cobrado o no. En cambio, lo percibido lo reconoce el ingreso o el egreso cuando efectivamente entre o salga ese dinero. El estado de resultado se rige por el concepto de vengado y el flujo de fondos por el concepto del percibido. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Dijimos que el estado de resultado va a mostrar si ganaste o perdiste en un periodo determinado y se calcula la venta menos el costo, eso me va a dar un resultado bruto, a eso le resto los otros gastos y me da un resultado neto. En cambio, el flujo de fondos me va a decir cuánto ingreso y egreso de dinero se produjo en ese periodo y se calcula el saldo inicial más todos los ingresos del periodo menos los ingresos del periodo y te da la caja final. Si llegaste hasta acá, te agradezco y te digo que te suscribas a mi canal para más contenidos.